Hay otra cualidad de los espacios públicos que puede estar vinculada directamente con los tejidos, que es la necesidad de que el espacio público sea un espacio de copresencia y alteridad, como dice Jordi Borja. Esto es, espacio público como un espacio donde los desconocidos podemos coexistir, a diferencia de lo que ocurre en el espacio privado, donde la puerta de mi casa está cerrada para los desconocidos, y la alteridad, que es una palabra que hace referencia al otro. Los desconocidos y los distintos podemos coexistir, por eso son espacios abiertos. Hay una tendencia, y que se ve reflejada en los tejidos, claramente, en la ciudad contemporánea, a separar, ¿no? Hay un viejo refrán en inglés que dice, birds of a feather flock together, los pájaros de una pluma vuelan juntos. La versión criolla sería, Dios los cría y el viento los amontona. ¿Qué quieren decir estos refranes? Estos refranes hacen referencia a un principio que se maneja en sociología que se llama homofilia. Y esto quiere decir que los parecidos tienden a juntarse y a excluir a los que no son parecidos. Bueno, en la ciudad contemporánea esa tendencia se ha exacerbado y se ve claramente en el reflejo en los tejidos. Hay áreas, por ejemplo, donde los parecidos en términos de ingresos económicos tienden a aislarse y los parecidos, también en términos de ingresos económicos, pero más bajos, tienden a conformar sus propios sectores de residencia, de separarse. Y esto es letal para el espacio público. Hay tendencias en urbanismo que fomentan esta segregación, ¿no? La existencia de espacios públicos destinados a un tipo de habitante de la ciudad, o a los pobres o a los ricos. Son los que se conocen como procesos de gentrification, y la forma castellanizada de esta palabra inglesa es gentrificación. Hace referencia a procesos de renovación urbana en áreas deterioradas, como la que vemos a la izquierda, y que a partir de ese deterioro se transforman en áreas apetecibles para grupos inversores inmobiliarios, que lo que promueven es un proceso de renovación de los tejidos, de mejora de esos tejidos. Y esa situación de mejora hace que se produzca un desplazamiento. O sea, se expulsa, no a punta de pistola, se expulsa indirectamente a la población de más bajos recursos para destinar el área urbanizada, ese nuevo barrio, ese barrio renovado, a sectores de mayores recursos. Es lo que se ve en una imagen como esta del Distrito de Columbia, que muestra la diferencia que hay en la distribución de la población entre 2000 y 2011, el censo. Las áreas pintadas en rojo y en anaranjado son las áreas en donde viven la población que tiene un mayor ingreso promedio per cápita anual. Mientras que las áreas azuladas son las áreas donde viven los sectores de menores ingresos. Y lo que vemos es un crecimiento de las áreas ocupadas por sectores de mayores ingresos. Esto es el resultado de un proceso de gentrificación. Son áreas que han sido mejoradas, pero al mejorarse también suben los impuestos y la población de menores recursos tiende a mudarse a áreas más económicas. Y todos estos procesos tienden a generar lo que yo decía antes, espacios públicos altamente especializados en un determinado tipo de ciudadano. Estos espacios públicos que son utilizados por habitantes de bajos recursos económicos, como vemos en la imagen superior, o que son casi únicamente utilizados por habitantes de la ciudad de altos recursos económicos. Y eso atenta inevitablemente contra las cualidades que se supone que debería tener un espacio público, que no es el patio de nuestra casa, no es un espacio para que nos encontremos únicamente los parecidos a comer eventualmente porque somos todos iguales, sino que es un espacio para que podamos coexistir de manera civilizada gente de muy distinta condición, gente de distintas edades, de distintos sexos, de distintos grupos étnicos, y también de distinta condición socioeconómica. Ahí es cuando realmente un espacio público alcanza a ser lo que debería ser.
Desde el tejido algo se puede hacer, por supuesto, no es algo tan directo y tan fácil de medir como ocurre con la vitalidad del espacio público, pero algo se puede hacer. De hecho, hay indicadores que se están usando en algunas ciudades, acá volvemos a los indicadores de la ciudad de Sevilla, en España, que lo que promueven es lo siguiente. Dicen que en cada área de nuevos desarrollos urbanos, de nuevos desarrollos residenciales, el 30% de las viviendas nuevas construidas tiene que estar destinado a lo que los españoles llaman viviendas de protección, viviendas de interés social. Por favor, alguno que cierre el micrófono, que se está colando ruido. Esto es, a lo que se apuesta es a que en los tejidos haya mezcla social. Cuando los españoles hablan de vivienda protegida, hablan de eso, de vivienda destinada a sectores de bajos recursos económicos. Es como si acá a un emprendedor inmobiliario que que construye, proyecta y construye una urbanización privada, le dijeran, bueno, pero el 30% de las viviendas que vas a poner acá tiene que ser para sectores de bajos recursos, por ley. ¿A qué se apuesta con eso? Bueno, se apuesta a que haya una mezcla social, mezcla de distintas clases sociales. Eso es bueno, así como es buena la mezcla de actividades, también es buena la mezcla social. Y eso debería, en principio, repercutir en esa alteridad y esa copresencia que son necesarias para que el espacio público funcione como tal. Hay otras cuestiones que tienen que ver con las cualidades paisajísticas del espacio público, y que están directamente relacionadas con el tejido. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de estructura, una de las primeras clases, decíamos que a partir del análisis de la estructura de una ciudad, se pueden establecer modelos de ciudades. La estructura, recuerden, es una abstracción que nosotros vamos construyendo y que nos dice, entre otras cosas, básicamente cómo está organizada una ciudad. A partir de determinar la estructura de una ciudad, yo puedo empezar a comparar ciudades. Hay ciudades que tienen básicamente la misma estructura, que están estructuradas de manera similar, y sin embargo son ciudades muy distintas. Pero la estructura es similar. La estructura es lo que me permite comparar una ciudad con otra. Ahora, lo que hace que cada ciudad sea radicalmente distinta de otra, más allá de las similitudes estructurales que pueda haber, es el tejido. El tejido es lo que define lo que Aldo Rossi llamaba la unicidad del hecho urbano. Cada ciudad es única e irrepetible. Y uno de los factores centrales en estos es el tejido. Yo puedo analizar dos ciudades en cuadrícula, organizadas en cuadrícula, pero lo que va a determinar que son distintas es cómo se configura el tejido. Eso es lo que le va a dar el color particular a cada ciudad, y obviamente el color particular al paisaje urbano que estamos. Lo primero que tenemos que atender en este sentido, o una de las primeras cosas que podemos atender, es al proceso de conformación del tejido. ¿Qué es el tejido? El tejido predominante es resultado de una operación unitaria, como vemos en la imagen superior, o es el resultado de infinidad de operaciones pequeñas, lote a lote, parcela a parcela, realizado por muchos propietarios, muchos arquitectos, empresas constructoras, etc. La resultante de estas dos formas de construir tejido en lo que se refiere al paisaje urbano, que apreciamos desde el espacio público, bueno, en este caso no desde el espacio público, en este caso son vistas a vuelo de pájaro, pero podríamos estar mirando el tejido desde la calle, pero la resultante en cuanto a paisaje urbano va a ser totalmente distinta. Por ejemplo, esto es un espacio público cuyas cualidades en gran medida están determinadas por el modo en el que se construyó el tejido. Esto es la avenida Karl Marx, en lo que era Berlín Oriental, o sea, la mitad comunista de Berlín. El tejido acá estaba proyectado desde el Estado por una oficina de arquitectos, resultado de una operación unitaria. Todos los frentes son iguales, es un mismo prototipo que se va repitiendo, manzana tras manzana, y le confiere esa unidad al paisaje urbano, en el espacio público. Una unidad y, en cierto modo, una monotonía un poco agobiante, alienante, se diría en otra época. Bueno, esto es el sumum
de la alienación que se puede vivir en el espacio público a partir de un tejido altamente reiterativo y repetitivo. Incluso acá me puedo perder en el espacio público. Me pierdo porque no sé en qué calle estoy. ¿Por qué? Por las características del tejido. Fíjense lo importante que es el tejido para hacer vivible, más o menos vivible, el espacio público. O aquí, en menor medida, pero también. Pero, como siempre decimos, esto no es una cuestión mecánica. Esta imagen, por ejemplo, me muestra un tejido, también hay, de la misma manera que esta, o casi que esta, tejido altamente reiterativo, simple, la repetición de un prototipo, pero el modo en que se articula cada una de las construcciones genera un espacio público muy rico y con muchas variaciones. Hay espacios de juegos, pequeñas calles de distintas escalas y también de distintas jerarquías, etc. ¿Por qué es interesante mostrar esto? Porque a diferencia de lo que ocurre, de lo que suele ocurrir, ¿no?, en arquitectura, cuando nos concentramos en la escala edilicia, en urbanismo lo que más importa es la articulación, cómo se articulan los distintos componentes. Cuando hablamos de la escala edilicia, nosotros tendemos a mirar el objeto. Si el objeto está bien diseñado, si es bello, si es proporcionado, si funciona bien un edificio, etc. Cuando hablamos de urbanismo, a veces no nos importa tanto el objeto o la sumatoria de cómo es cada objeto que conforma un espacio urbano, sino cómo se articulan entre sí. Muchas veces eso es lo que es fundamental para determinar la calidad urbana. Fíjense, estábamos hablando de la articulación hace un rato de actividades comerciales con el espacio público y con residencia. No hablábamos si los comercios eran comercios de calidad, si estaban bien diseñados, si estaban mal diseñados, si las viviendas son cómodas o no, sino de cómo están articulados distintos usos o distintas estructuras físicas, en este caso, ¿no?, que son viviendas. Acá, un paisaje público, esto es una calle, una imagen vieja, porque la Avenida Corrientes en Buenos Aires antes de su remodelación, pero acá lo que es fundamental, también para darle su cualidad a este espacio público, es el tejido. Un tejido, a diferencia del que veíamos en la calle Karl Marx, la avenida Karl Marx de Berlín, un tejido que se fue conformando lote a lote, parcela a parcela, por muchas operaciones. No es el resultado de una operación unitaria. Sin embargo, la resultante es bastante homogénea. Son edificaciones de alturas similares, predominan las actividades comerciales casi exclusivamente en las plantas bajas, lo que le confiere mucha vitalidad también a la calle. O acá, un resultado totalmente distinto, porque uno podría pensar que un tejido que se va consolidando lote a lote va a cualificar de una manera contundente al espacio público. Bueno, no siempre. Esto también es un tejido resultante de operaciones lote a lote, de infinidad hay muchos actores que intervienen en la consolidación de este tejido, la conformación de este tejido. Sin embargo, la incidencia que tienen la cualificación paisajística del espacio público es muy relativizable. Hay otra cuestión que tiene que ver con el paisaje urbano y el tejido, y es algo que nosotros, sobre lo cual no solemos hablar demasiado, porque a veces lo consideramos algo hasta frívolo, erróneamente, sobre todo como arquitectos, que es el derecho a vivir en una ciudad bella. Y la belleza de una ciudad se aprecia desde el espacio público, y en la belleza de la ciudad cumple un rol fundamental el tejido. Y esa belleza se puede alcanzar con tejidos de un alto grado de homogeneidad, como el que vemos aquí en la imagen, de París, pero también con tejidos con un alto grado de heterogeneidad, como el que vemos aquí en el sector sur de la isla de Manhattan. Y acá resulta fundamentales las tipologías edilicias predominantes. Por ejemplo, aquí vemos que hay una suerte de desfase entre las tipologías dominantes y un tejido heterogéneo. Este es un tejido en la avenida Pellegrini, en la ciudad de Rosario. Es un tejido heterogéneo, donde se alternan edificios en altura con construcciones bajas, de distintas alturas, etc. Hay mezclas, igual que aquí, es un tejido heterogéneo.
¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí las tipologías predominantes para la construcción en altura son torres, o sea, son edificios que están pensados como elementos exentos. Aquí la tipología dominante para la construcción en altura es la de edificios entre medianeras. O sea, es una tipología que está pensada para que el tejido se vaya configurando de esta manera, como un tejido homogéneo, donde cada nuevo edificio se adosa a un edificio preexistente, al costado, al borde, a la medianera de un edificio existente, y va conformando una manzana de un alto grado de homogeneidad, que es lo que no ocurre en nuestras ciudades. Tenemos ciudades con un tejido heterogéneo, pero conformado mayormente con edificaciones en altura, que se resuelven con tipologías que están pensadas para construir tejidos homogéneos, como son los edificios entre medianeras. Acá hay un problema de estética. Y volvemos al tema de la estética, del paisaje y de la articulación, la importancia de la articulación, la capacidad o el modo en que desde el tejido se puede resolver la articulación de distintas escalas. Este es un caso clásico, sobre el cual se ha discutido mucho en urbanismo en su momento, porque es un caso que ha quedado en la historia justamente por lo desafortunado de la intervención, ¿no? Que es la Torre Montparnasse en pleno París. Bueno, fue una operación que supuestamente era una señal de modernidad, pero el rechazo que tuvo esta operación por parte de los parisinos fue tal que no se volvió a repetir este tipo de operación. Pero acá hay un problema claro de articulación entre un tejido más bajo y un tejido altísimo. Pero ese tipo de problemas de articulación se ve aquí, en también dos versiones distintas de un mismo problema: cómo articular las altas densidades con las densidades bajas o las densidades medias. A la izquierda vemos una versión primermundista en la ciudad de Madrid, y a la derecha una versión del mismo problema, pero tercermundista, podríamos decir, ¿no? En la ciudad de Rosario. Pero siempre el problema es el mismo: cómo articulamos esas escalas, un problema que siempre nos vamos a encontrar en el tejido, y que es fundamental para definir un paisaje urbano de calidad en términos estéticos. A veces esa importancia de la articulación para definir la calidad del espacio, digamos, del paisaje urbano, tiene que ver con el paso del tiempo. Recordemos que el tejido es algo que se va en general, salvo cuando se trata de operaciones unitarias, lo que decíamos era que el tejido se va construyendo lentamente en el tiempo, y es resultado de infinidad de operaciones, y a veces simplemente la transformación del tejido hace que lo que en su momento parecía un plato volador, como el Seagram Building, en el momento de su construcción, y que plato volador que tenía serios problemas de articulación con el tejido circundante, en la actualidad, a partir de la transformación del tejido circundante, se ha transformado en una articulación ideal en términos de paisaje urbano. Hoy en día, el Seagram Building parece estar emplazarse de una manera cómoda, armónica con su entorno. Ocurría todo lo contrario en el momento de su construcción. Fue cambiando el paisaje urbano. Y acá volvemos a encontrarnos con esa importancia de la articulación. Y también el tejido es fundamental para definir la legibilidad del espacio público. ¿Entendemos lo que estamos viendo o no? Para usar un concepto más cercano a Kevin Lynch. La planta de arriba me está mostrando el estado de un tramo de una calle, una cuadra, en la ciudad de Berlín, donde vemos en planta una construcción, que es la que está sombreada, que es un edificio de estacionamientos, que tiene una fachada que se va quebrando, y abajo vemos la foto desde la esquina. La foto de un paisaje urbano bastante confuso, no queda claro dónde empieza y dónde termina el espacio público, no queda claro dónde empieza y dónde termina el espacio privado. Hasta dónde puedo caminar, hasta dónde tengo libertad para meterme. Es una imagen confusa, es de una difícil legibilidad, diría Lynch. Bueno, lo que proponía el arquitecto inglés James Stirling para trabajar esto era construir una placa de muy poca profundidad de planta, una placa de residencias que tape la fachada del edificio de estacionamientos, y reconstruir la unidad de la manzana. Comparen el paisaje resultante que vemos aquí con el paisaje existente.
la legibilidad aquí, que me queda claro dónde empieza el espacio público, dónde empieza el privado, es radicalmente distinta. El paisaje del espacio público. El espacio público ha cambiado mediante una operación propuesta para el tejido. Y después hay cuestiones extremas que son inevitables. Recuerden que siempre decimos que, de alguna manera, la calidad, el grado de calidad de mantenimiento, de conservación del tejido, es un reflejo, en gran medida, de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Tejidos altamente deteriorados suelen ser indicadores también de la calidad de vida caracterizada por los bajos estándares de sus habitantes. Tienen que ver con niveles socioeconómicos, con injusticias sociales, etc. Un tejido altamente deteriorado difícilmente pueda contribuir a la consolidación de un paisaje, de un espacio público de alta calidad. Esto es el centro deteriorado de la ciudad de La Habana, en Cuba. Y finalmente, tenemos el tema del confort. Y acá ya cerramos con 3 imágenes rápidas, que son cuestiones que tienen que ver con cómo se puede conformar el paisaje urbano, pero que hacen al confort. El tema de las sombras. Hay indicadores que trabajan esta cuestión, la relación que hay entre el arbolado en el espacio público. El arbolado es fundamental en ciudades con nuestro clima, por ejemplo, en verano, pero ¿cuál es la relación que hay entre la capacidad de aportar sombra que tiene el arbolado y la altura que debería tener la edificación? Porque cuando tengo árboles de poco porte, o sea, que arrojan poca sombra, hay algunos indicadores que dicen, bueno, la altura de la construcción del tejido debería ser mayor, para que aporten la sombra que no pueden aportar los árboles, o viceversa. Acá estamos hablando del confort del espacio público. Y del asoleamiento. Esto es un indicador que me dice qué porcentaje de cielo puedo ver mientras recorro una calle. Y esto está relacionado directamente con la relación que hay entre la altura promedio de las edificaciones, o sea, del tejido, y el ancho de la calle. Se supone que uno tiene una mejor sensación, se siente más cómodo cuando puede ver la bóveda celeste, y no cuando está demasiado cerrada la calle. Aquí hay una relación que se establece como ideal entre la altura de las edificaciones y el ancho de la calle para poder ver el cielo. Esto es el confort. Y en el fondo, si pensamos en el sistema de espacios públicos como componente de la estructura urbana, pensemos en lo siguiente: recordemos que el tejido como componente físico del espacio urbano es el tejido que tiene un mayor grado de volatilidad, que se modifica con más velocidad, pero que siempre se va modificando sobre una base preexistente, que son el sistema viario, o sea, la trama de la ciudad, pero también sobre una base infraestructural, que son las redes de tendido de agua, las redes de locales, las redes de distribución de gas, de electricidad, etc. O sea, hay un soporte. Y lo que nos tenemos que preguntar, cuando hablamos de la relación que hay entre la calidad de ese sistema infraestructural, que es parte del sistema de espacios públicos, y el tejido, es si ese sistema de infraestructuras puede soportar el tejido que estamos proyectando. Que no colapse. Pensemos en términos de software, si queremos, y hardware, ¿no? El hardware tiene que soportar el software que estamos instalando. Si no, el sistema colapsa. Y acá hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la relación entre tejido y el sistema de espacios públicos. Pensar en el espacio público y en todas las infraestructuras que hacen a la red de servicios públicos como una infraestructura, como un hardware que está soportando al tejido. ¿Y es capaz de soportar la intensidad de ese tejido o no? Okay, acá ya podemos ir cerrando. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, la podemos evacuar ahora, y si no, ya pasamos a trabajar en comisiones. Claro, a ver, densidad baja, bueno,
no voy a volver a la imagen porque vamos a perder mucho tiempo, pero no es que la densidad promedio de la ciudad de París sea baja, era baja en relación a ese edificio que se construyó, que fue la Torre Montparnasse. Claro. Y obviamente ese edificio estaba funcionando casi como un elemento de irrupción de un paisaje urbano altamente cualificado. Ustedes piensen que París fue reproyectada, prácticamente demolida, y proyectada de nuevo a mediados del siglo XIX, con la intervención del barón de Haussmann. Claro, cuando Y ocurre... Napoleón III, y fue pensado como una gran escenografía urbana, de una gran homogeneidad, que transformó la ciudad en un gran escenario, un escenario de alto valor estético. De golpe que aparezca una torre así, de esas características, obviamente no gozó de demasiada popularidad dentro de la opinión pública. Pero hay igual, más allá de si a la gente le gusta o no, es evidente, ustedes como nosotros como arquitectos, ustedes como futuros arquitectos, es evidente que hay un problema de articulación, de escalas ahí. Claro, mi duda va a cuando hay un problema de articulación, pero más como hablando de lo estético. Por ejemplo, cuando hay dos edificios que son parecidos y aparece un edificio o un conjunto de edificios que como que rompe con eso. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahí lo que hay que empezar a discutir es un término que utilicé bastante y que apareció y que es importante incorporar cuando hablamos de urbanismo, que es de la articulación, cómo se articula lo diverso. La diversidad en sí no es mala, hay una mala costumbre que solemos tener. En otras materias como que romper está mal y en otras materias romper está bien. No, yo no digo que esté mal ni esté bien. La importancia es cómo se articula. ¿Cómo articulamos? Por eso hay a veces una mala costumbre de pensar, bueno, lo que vos me pusiste recién, de que hay gente que dice, no, hay que mimetizarse, y hay otros que dicen, no, hay que romper con lo existente. No, lo importante es cómo vinculamos la diversidad, cómo articulamos lo diverso. Una ciudad, en general, es un asentamiento donde coexisten situaciones, actores diversos. Lo importante es articularlos adecuadamente. Hay situaciones, por eso, donde hay muchísima variedad, como puede ser el tejido de Manhattan, pero la articulación suele ser bastante feliz, suele estar bien articulado, esa diversidad en densidades, en estilos arquitectónicos, en estéticas, es así. Lo que es importante tener en cuenta en esta cuestión es, si bien, obviamente, toda discusión estética tiene un porcentaje importante de subjetividad, pero tampoco se dejen llevar por ese viejo refrán bastante engañoso que suele decir, sobre gustos no hay nada escrito. No, eso es mentira, sobre todo para un arquitecto culto. Sobre nada se escribió tanto como sobre gusto. Cada vez que ustedes abren un libro de historia de la arquitectura, están leyendo indirectamente un tratado sobre gusto, porque los libros de historia de la arquitectura no te cuentan no hablan sobre todas las construcciones que se hicieron en la historia. Hacen una selección. Esa selección ya implica un criterio estético. O sea que cada vez que vamos leyendo ejemplos de historia de la arquitectura, en el fondo estamos leyendo algo que nos está imponiendo una determinada estética, determinados valores estéticos. O sea que en realidad, si hay un tema sobre el cual se ha escrito mucho en general, es sobre gustos. Y es importante saber que, obviamente, cuando hablamos de estética y de gustos, no estamos hablando de ciencias duras, donde 1 más 1 es 2, indiscutiblemente, pero sí se puede discutir racionalmente sobre valores estéticos. Y la estética es importante en el espacio urbano. Obviamente que esto tiene que ver también con el nivel educativo y el tipo de educación que han recibido los habitantes de una determinada sociedad. Se darán cuenta ustedes que en general, salvo entre los arquitectos, en nuestra sociedad no es muy común, no es un debate público el problema de la estética del paisaje urbano, de la dimensión estética del paisaje urbano. Ahora, en otros países, si van a ciudades europeas, por ejemplo,
se dan cuenta que en realidad incluso la gente que no es arquitecta, que no está involucrada en esa actividad, suele opinar mucho sobre la estética. Mal o bien, no importa. Digo, suele opinar, suele darle importancia, darle relevancia al tema de la dimensión estética del paisaje urbano. Pero eso tiene que ver con la educación que recibieron en la secundaria, donde les inculcaron esta cuestión de la importancia de la dimensión estética de la ciudad. Bueno, son ciudades históricas que tienen determinado, que tienen un acervo patrimonial muy importante, y de mucho mayor espesor histórico que solemos tener nosotros. Pero bueno, igual como arquitectos nosotros tenemos que hacer fuerza también para trabajar ese tipo de cuestiones. A ver, lo que yo me refiero es a esto. Lo explico con un ejemplo. Un ejemplo de una investigación que estamos haciendo, ¿no? Y que con algunos docentes de la cátedra, sobre el área central de Santa Fe. Ustedes conocen, más o menos tienen una idea de lo que es el ROU en Santa Fe, el Reglamento de Ordenamiento Urbano. En el ROU lo que se definen son cuáles son, entre otras cosas, por ejemplo, las alturas máximas admitidas en los distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. O sea, lo que se define es lo que llamamos la edificabilidad. Hay áreas de la ciudad de Santa Fe que tienen una mayor edificabilidad que otros de acuerdo a lo que les asigne el ROU. Se puede construir más altura, menos altura, etc. Se puede ocupar más, puede haber una mayor ocupación de la parcela, o una menor ocupación de la parcela, etc. Nosotros hicimos un análisis en su momento de el nivel de ocupación que tenía un sector del área central de la ciudad de Santa Fe. Qué parcelas estaban ocupadas, qué parcelas no estaban ocupadas, qué parcelas estaban ocupadas con edificios en altura, qué parcelas estaban ocupadas con viviendas individuales o con comercios, etc. Relevamiento. Y a partir de las disposiciones del ROU para esa área de la ciudad de Santa Fe, hicimos una estimación de cuántos edificios nuevos y cuántos metros cuadrados nuevos se podían llegar a construir en el área central de Santa Fe. Dijimos, bueno, si el ROU permite esto, dijimos, bueno, vamos a construir lo máximo que se puede construir hoy en día en el centro de Santa Fe, teniendo en cuenta lo que me permite hacer el reglamento de ordenamiento urbano. Y nos encontramos con una sorpresa, que no fue una sorpresa porque ya lo esperábamos, porque suele ocurrir eso con los reglamentos de ordenamiento urbano. Es que si se construyese todo lo que habilita a construir el reglamento de ordenamiento urbano, el centro de Santa Fe colapsaría. ¿Por qué? Porque la densidad del tejido aumentaría tanto, la cantidad de viviendas por hectárea y personas por hectárea, que obviamente las redes de distribución de agua, de electricidad, etcétera, colapsarían, no darían abasto. Y por no hablar de los problemas que ya existen y que ya se generan visiblemente en horarios comerciales, lo que se refiere al flujo de automóviles y de personas en las calles. Obviamente no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir en Santa Fe, no va a ocurrir porque siempre los reglamentos suelen sobredimensionar la ciudad. Nunca se construye todo lo que permite construir un reglamento, porque no hay tanta capacidad de inversión. Por eso no es para alarmarse, pero a lo que me refiero es a esa cuestión de que la ciudad tiene un soporte que son construidos por redes de calles, que por su ancho admiten un determinado volumen de flujos, de automóviles, de personas, de peatones, de ciclistas, etc. Tiene otras redes, que son las redes de distribución de gas, de electricidad y de agua, que tienen una capacidad X para distribuir el agua, la electricidad o el gas a determinada cantidad de personas por hectárea. Si quiero tener mayor capacidad, tengo que cambiar esas redes de infraestructura. Entonces no puedo proponer, no debería proponer o proyectar tejidos que tengan una densidad tal que hagan colapsar esas redes.
No sé si me explico, si se entiende lo que quise decir. Sí, sí, muchas gracias. Por eso yo hacía una metáfora con la relación que hay entre hardware y software. Ustedes piensen lo siguiente, cuando nosotros estamos hablando de Internet todo el tiempo, de hecho, en este momento estamos usando Internet. En realidad usamos mal el término. Nosotros nos creemos que confundimos el término Internet con el término World Wide Web, es la red. Y son dos, no son exactamente lo mismo. Desde un punto de vista técnico, Internet hace referencia al hardware, o sea, a los cables, módems, routers, computadoras, que conforman a lo físico de la red. Internet existe desde la década del 60. Ya había universidades en Inglaterra que estaban conectadas con estos sistemas en Estados Unidos. Lo que no existía hasta la década del 90, creo, fue la World Wide Web, esto que estamos usando ahora, que entramos a Google, eso no existía. Lo que se inventó fue un software que corría dentro de un hardware que era Internet, que ya existía. Y que se extendió, obviamente, a partir de la invención de ese software. Ahora, el hardware tiene que tener la capacidad suficiente para soportar el software que corre en él. Eso les pasa a ustedes cuando instalan un programa, que dicen, bueno, ¿cuáles son las condiciones mínimas que tiene que tener la computadora? Dicen, bueno, si no tenés determinadas condiciones, no podés instalar la última versión de AutoCAD. Tenés que tener determinadas características. Bueno, pensemos en el tejido. El tejido puede ser concebido como hardware o como software, no importa, pero en este caso, a los fines de los fines pedagógicos de lo que estamos hablando, pensemos en el tejido como si fuera un software, que se va a posar sobre un determinado hardware. El hardware ese tiene que estar capacitado para soportarlo. Y el hardware en el fondo es, en gran medida, el sistema de espacios públicos como componente estructural de la ciudad. Por eso es tan importante la relación que hay entre tejido y sistema de espacios públicos.